Vamos a otro tema porque la sequía y también la falta de precipitaciones han tenido un duro efecto en el sector agrícola y ganadero. Una consecuencia de ello podría ser, por ejemplo, el alza en el precio de las frutas y las verduras, sobre todo para este 18, ni qué decir la carne, que está cada día más cara. Vamos a hablar sobre este tema con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Alejandro? Un gusto de saludarlo. Hola, Davor. Gusto de saludarte. Bueno, lo primero, Alejandro, es ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Hay algo estructural que es lo que ha llevado a que suban tanto los precios de la fruta, las verduras, la carne? Bueno, como se había advertido por bastante tiempo, yo por lo menos vengo hablando de este tema hace semanas, había una presión inflacionaria incipiente que ya se reportó en anteriores informes del Banco Central. Y la cifra, en la última medición, la inflación anualizada llegó a 4,5. Pero yo había dicho y había escrito sobre eso, que esto podía llegar a 5% y más, cosa que ocurrió, ¿no es cierto?, en el último informe del Banco Central, cuando ratificó que la trayectoria de la inflación se está acercando peligrosamente al 5,7%, totalmente fuera del rango meta, y con un impacto muy malo para la gente, porque la inflación es un impuesto extremadamente regresivo y que afecta mucho más a la gente más débil, a los más pobres, ¿no es cierto? Y por lo tanto estuvo bien el Banco Central a través de su presidente en advertir cuáles eran las razones para subir la tasa de interés y además señalar a los retiros, que hemos observado ya 3 y hay un cuarto en discusión en este momento, como una de las causas de este efecto inflacionario. Alejandro, ¿y cuáles son los productos, para de alguna manera aterrizar esta conversación a la gente que nos está viendo hasta ahora a través de Televisión Nacional, que van a subir, que ya están caros, que van a seguir subiendo? Hay muchas cosas que son estacionales, pero ¿cuáles son las alzas que llegaron para quedarse? Bueno, en general lo que se llama la inflación core o la inflación central, que va más allá de la estacionalidad y va más allá de la energía, del costo de la energía, que sabemos que está subiendo por el alza del precio del petróleo. Esto tiene que ver básicamente con alimentos, lo que es muy malo, porque esa es la canasta fundamental de la población, y por lo tanto vamos a verlo en varias sectores de la economía, pero yo lo pondría la nota de atención en los alimentos, porque esa es la canasta que con inflación vale menos, por lo tanto hay menos productos en la canasta. Pero ahora para el 18 deberíamos esperar alguna alza en las próximas semanas, no sé, la carne, el pollo, las cosas que uno utiliza tradicionalmente en la casa para celebrar. Bueno, la carne viene subiendo por medidas que se tomaron en nuestro principal proveedor de carne, que es Argentina, que puso restricciones a las exportaciones, lo que fue aplaudido por otros países que producen carne como Brasil y Paraguay, que se me vienen a la mente. Pero probablemente la carne va a subir de precio y ahí hay que buscar alternativas para los bolsillos que estén más afectados. Claro, una cosa son las alzas debido al clima, a la sequía, que no llueve en este país, pero ¿cuánto influye también el dólar, la logística que está cada vez más cara de traer un producto desde el otro lado del mundo y la demanda que tenemos los chilenos hoy día sobre los productos? Bueno, el dólar influye mucho. Obviamente estamos en un periodo de inestabilidad donde hay fuerzas que tienden a bajarlo, como el alza de la tasa de interés que implementó el Banco Central en 75 puntos básicos, pero la inestabilidad política hace que más gente esté interesada en comprar dólares. Cuando digo más gente, digo personas, empresas, ¿no es cierto?, inversionistas, y por lo tanto uno puede proyectar que en el mediano plazo el dólar va a ser más alto y por lo tanto los productos importados van a ser más caros. Uno de ellos, por ejemplo, es la carne. Alejandro, tú hablabas de la intervención del Banco Central que subió 75 puntos bases. ¿Esto fue adecuado o fue quizás un poco apresurado, como se ha comentado durante la semana? ¿Cómo lo ve usted como especialista, como experto en este tema? Yo creo que la inflación se empinó demasiado y rápidamente, y por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que hizo el Banco Central y creo que van a venir más alza la tasa de interés, como era inevitable. O sea, predijimos no solo que iba a subir la inflación, sino que esto iba a afectar a las tasas de interés. Y ahí hay que separar las tasas de corto plazo, ¿no es cierto?, que son las que son más afectadas y que tienen que ver con los créditos a consumo, ¿no es cierto?, que afectan a la población, porque la población hay una parte importante de su consumo que tiene que ver con el crédito.
y que vamos a ver alza en el corto plazo de las tasas, pero también las tasas largas, que tienen que ver con el financiamiento, por ejemplo, de la vivienda. Yo calculé que una familia que estaba dispuesta a pagar $1.000.000 por un dividendo, debido al alza de tasa que se está ocurriendo en la economía, sobre todo por la actitud de los acreedores externos que están preocupados por la trayectoria de la economía, que muestra desequilibrio, en el sentido que hay una expansión que no se puede sostener en el tiempo. Van a haber alzas que pueden significar hasta 30% de dividendos más caros. O sea, si estaban dispuestos a pagar $1.000.000 por un dividendo, familia de clase media, ahora les va a costar $1.300.000. O sea que quedan fuera. O sea, esta situación de desequilibrio no solo está afectando a las familias chilenas, a la clase media y a los pobres por la inflación, sino también por las tasas de interés de corto y de largo plazo. ¿Y esto cuánto debería durar, Alejandro? Escuchábamos esta semana el Banco Central, dice, bueno, el 2022 va a ser más que complicado, con muchas turbulencias. ¿Cuándo de alguna manera podríamos pensar que va a pasar esta racha a la baja en la economía chilena? Bueno, eso es muy importante, Davor, porque hemos tenido una especie de espejismo con estos crecimientos exorbitantes que han visto los IMASEC, que son reflejo de una baja base de comparación del año 20, cuando tuvimos una recesión en el país. Entonces, mis cálculos de mediano plazo apuntan a un crecimiento en los próximos 2 años cercano al 2%, y se asemeja a la trayectoria del producto tendencial que yo he estado calculando, y que son una caída muy fuerte, y por lo tanto las posibilidades de que haya mejoramiento de verdad en el mercado laboral se empiezan a alejar. Para que ocurra eso tiene que haber inversión, la cual está afectada, yo la veo muy rezagada, y por lo tanto, lamentablemente tengo que decir que vamos a tener en los próximos años un crecimiento cercano al 2%. El mismo Banco Central en el último IPOM lo centró en 2%, porque dijo que iba a crecer entre 1,5 y 2,5. Así que no hay que hacerse expectativas muy grandes de lo que pueda pasar en la economía el próximo año, y esto afecta yo creo, el problema más grave que tiene la sociedad en términos económicos, que es la falta de empleo de calidad. Y desde ese punto de vista, ¿qué puede o qué debe hacer el gobierno, el Estado de Chile para ayudar a la gente? ¿Cómo abordar este problema? Hoy día están los bonos, está el retiro, que de alguna manera son paliativos, pero cuando ya no haya bono, cuando ya no haya IFE, cuando no se acaben los retiros de la AFP, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que hay que continuar con el apoyo mientras no se recupere la economía en forma importante. Eso lo he dicho, pero dicho eso también tengo mucha preocupación por la expansión fiscal. La expansión fiscal ha significado que este año el gasto público crezca en más de 30%, lo que es una magnitud que yo no había visto en muchos años en este país, y que el déficit público sea 10%, porque detrás de eso hay que financiar esa diferencia, y eso se financia con deuda pública, que significa que no solo van a ser los chilenos en el presente los que van a pagar impuestos más altos seguramente, sino que en el futuro también. La deuda pública son impuestos futuros. Alejandro, bueno, estamos hoy día 4 de septiembre, ya la otra semana la UF llega a 30.000 pesos, increíble, parece que estuviéramos viendo o hablando de otra economía, pero es la economía de Chile, llega a 30.000 pesos la UF, y algunos expertos dicen que podría llegar a 31.000 antes de fin de año, si es que sigue esta trayectoria alcista. ¿Cómo analizas la UF que está a 30.000, y también cómo se puede frenar o controlar o es inmanejable? Bueno, la inflación es un impuesto, como dije, y le pega a los bolsillos, sobre todo a los más pobres, que son asalariados. Por lo tanto, yo espero que la política monetaria implementada tenga algún efecto. Siempre actúa con rezago, ¿no es cierto? Pero tiene toda la razón el presidente del Banco Central cuando ha dicho que está preocupado por esto, y el Consejo aprobó una subida que fue la más alta en los últimos 20 años, la más alta en los últimos 20 años. Por lo tanto, yo espero que van a continuar las alzas de tasa, y espero que esto se suavice hacia el próximo periodo. Pero va a ser muy difícil que la trayectoria de la inflación se acerque al centro del rango meta. Por eso veo con mucha sorpresa, perdona, Davor, tengo que decir esto,
cuando hay una cantidad importante de parlamentarios transversalmente que insisten en los retiros, cuando se advirtió que esta era una de las razones que estaba provocando el desequilibrio de macroeconómico que teníamos, ¿no es cierto? Y se advirtió hace bastante tiempo y sin embargo han continuado. Me parece increíble que los parlamentarios no comprendan que al final, diciendo que quieren ayudarle a los más pobres, terminen afectándolos tanto con una exacerbación de la inflación que yo no la descarto. Vamos a ver cómo actuar estos 75 puntos básicos sobre la trayectoria de esa variable que afecta tanto a la gente más débil. Y en este periodo de tanta turbulencia económica, con esta UF a 30.000, con los retiros, ¿qué puede hacer aquellas personas que tengan la posibilidad de ahorrar? ¿Cuál es un buen instrumento para ahorrar en estos tiempos? Mira, yo creo que si te sobra algo de plata, que lo veo difícil, ¿no es cierto?, de la clase media y los pobres, yo creo que toda la plata que tengas que puedas usar hay que invertirla en bienes raíces. La propiedad, la compra de viviendas significa tener un patrimonio en el futuro y defenderte de pensiones bajas, las que, entre paréntesis, no han sido reformadas durante 15 años en el Parlamento. Lo encuentro increíble. 15 años y todavía hablamos de los retiros y no hablamos del mejoramiento de las pensiones. Por lo tanto, mi consejo en esta época es adquirir todos los bienes raíces que se pueda. Es difícil, pero eso te da un ahorro adicional hacia el futuro y también la posibilidad que en el futuro te puedas defender con ese patrimonio. Alejandro, ¿y es buen tiempo para pedir un crédito hipotecario? Algo nos comentabas hace unos instantes, o si alguien quiere comprarse un departamento o una casa, mejor esperar hasta el otro año a ver cómo vienen las tasas. Yo no esperaría. Porque ya yo calculé, Davo, yo estoy hablando con cifras. Yo calculé que las tasas iban a subir 2% en promedio y ya subieron. O están muy cerca de subir 2%. Y eso tiene impacto significativo en los dividendos. Por lo tanto, como hay incertidumbre, yo lo que haría es poner la plata en bienes raíces, asegurarme el ahorro hacia el futuro, ¿no es cierto? Y de esa manera buscar el defenderme en el futuro de la vejez, ¿no es cierto?, con bienes raíces. ¿Y la reforma de las pensiones urge hacerla en nuestro país ahora ya, o posponerla para el otro gobierno y la nueva constitución? Oye, Davor, este es un tema increíble. Este es otra mala nota para nuestro Parlamento, que transversalmente durante 15 años no se concentraron en lo más importante. Porque yo veo cosas increíbles, gente que reclama contra el sistema y sin embargo hace todo lo posible porque las pensiones sean más bajas todavía de lo que son ahora. Entonces ya está bueno de cosas raras y que la gente piense, y que los parlamentarios piensen de una vez por todas en los ciudadanos, sobre todo los más humildes, para que cambien la situación y las trayectorias hacia el futuro sean bien evaluadas. Y por ejemplo, Alejandro, ¿qué puede ocurrir si se aprueba este cuarto retiro del 10% y masivamente millones de personas lo sacan? ¿Qué pasa en la economía? ¿Cómo afecta esa inyección económica de liquidez en los bolsillos? Bueno, he calculado yo que si hay un cuarto retiro la inflación puede ir por arriba del 6%, pero todavía quizás es un dato muy conservador que tengo. Yo humildemente, como un economista, ¿no es cierto? Yo soy un economista independiente, yo no trabajo para nadie interesado en nada, como han dicho por ahí. Yo humildemente pido que no se vote un cuarto retiro, que va a perjudicar sobre todo a la gente más pobre. ¿Y el perjuicio sería por qué? Quizás no ahora antes de fin de año, el perjuicio viene más adelante. Porque lo que hemos visto en los anteriores retiros es que se ha llenado de liquidez la economía, porque cuando el retiro es solicitado, ¿no es cierto?, las AFP tienen que vender papel y por lo tanto bajan el precio de los ahorros de la gente, y para eso el Banco Central trata de mitigar lo que es correcto, esa trayectoria de precios de activo, y por lo tanto emite dinero y por lo tanto llena de liquidez la economía. La liquidez de la economía ha aumentado fuertemente y hay que considerar también que tenemos la otra liquidez, la que viene del gasto fiscal. Entonces yo creo que no es posible seguir administrando este tipo de retiro, que a un montón de gente ya no tiene ahorro en sus cuentas individuales, el beneficio de unos pocos, y finalmente todos, y sobre todo los más pobres, terminan con más inflación.
Si se aprueba, Alejandro, este cuarto retiro, que además tiene la bajada de que también afectaría a las rentas vitalicias, tal como ocurrió con uno de los retiros anteriores, ¿cómo afecta a las pensiones, a las personas que están jubiladas con renta vitalicia el sacar nuevamente un 10%? Bueno, les afecta mucho. Baja el valor de su pensión vitalicia. Y esto tiene muy preocupado a las personas que tienen renta vitalicia y a las compañías que la han otorgado. Porque ellos administran los activos que les han confiado para poder dar rentas más importantes. Yo creo que acá se están cometiendo demasiados errores, demasiado populismo, demasiado impacto noticioso. Hay una parlamentaria incluso que anda con una banda presidencial, riéndose de las instituciones, que insulta al presidente del Banco Central. No, yo creo que paremos un poquito la música que está produciendo mucho daño en el futuro a muchos chilenos y lo que me preocupa más a mí, sobre todo a los más pobres. La incertidumbre política, ¿cuánto afecta? Tenemos elecciones en noviembre, elecciones presidenciales, se renueva prácticamente todo el Parlamento, tenemos también una Constitución que se está redactando con algunos problemas en el inicio, pero va a llegar a puerto, esperamos, el próximo año. Bueno, la incertidumbre política afecta mucho, Daor, afecta mucho, pero yo soy optimista en el sentido que ahora, en estos últimos días, menos 90 días faltan para el concurso parlamentario y presidencial, conozcamos las medidas que se están proponiendo, conozcamos los programas y sobre todo conozcamos los efectos. Aquí de una vez por todas los chilenos tienen el derecho a ser informados de cuáles son los efectos de muchas medidas que se proponen y de esa manera no beneficien a aquellos que buscan solo su interés político e ideológico a costa de los ahorros de los chilenos. ¿Cuánto va a demorar recuperar de alguna manera la economía chilena que ha sido afectada no solamente por la incertidumbre política, por la pandemia, por los bonos, por el IFE, por los retiros? ¿Cuándo vuelve al estado previo, al 2019, la economía chilena? Va a costar mucho porque, como te decía, Daor, las proyecciones que yo tengo y otros colegas también, es que la economía tenga una trayectoria de 2% en los próximos años. Y no solo eso. No solo lo digo yo, lo dice también el Banco Central, que no se ha equivocado en la trayectoria, porque hay mucha gente técnica haciendo los cálculos. Esto realmente es jugar con fuego, jugar con la economía, jugar al populismo le hace daño al final a la gente que se dice querer beneficiar. Así que yo veo que si no hay un cambio importante en las expectativas y las expectativas de aquellos que nos traen dinero desde afuera, el famoso ahorro externo, vamos a tener un crecimiento muy bajo porque no va a haber recursos suficientes para financiar la inversión, que es la que produce crecimiento, que es la que produce empleos de calidad y que definitivamente es la que permite a las familias chilenas de clase media y a los más débiles tener expectativas de tener empleos de calidad. ¿Y en los números se nota ya, por ejemplo, el desincentivo de la inversión extranjera? ¿Está llegando menos dinero desde afuera y menos interés por venir a invertir a Chile? Bueno, lo que pasa es que eso se expresa en el mercado internacional a través de lo que se conoce como prima de riesgo. Los recursos desde el exterior ya están a tasa más alta, a costos más altos, se llama la tasa básica más el costo del riesgo, la prima de riesgo. Eso está subiendo y por eso que las tasas largas están subiendo, ¿no es cierto? Entonces eso afecta a las tasas largas, que son fundamentales para una serie de proyectos, infraestructura, pero sobre todo a mí me preocupa el sueño dorado de la clase media, que es una vivienda propia. Por eso en tu pregunta es muy atingente. Tienen que ir ahora a inscribirse antes que sigan subiendo las tasas. Y sobre todo está el impacto también de esta incertidumbre, que delante no lo dije, que afecta a la trayectoria del dólar. Y eso hace más cara e impacta la inflación también con el precio de los bienes transables. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora, por ilustrarnos respecto al estado del arte, de alguna manera, en la economía del país. Muchas gracias, Daor. Muchas gracias. Que esté muy bien, buen día. Buen día.